Jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. Antes de iniciar la exposición, quisiera consultarles nuevamente, como lo hice la semana anterior, el audio se está escuchando de manera adecuada. Sí, profesor, se escucha bien. Sí, se escucha bien, Excelente. perfecto. Entonces, esta es la apertura para una nueva clase de nuestro curso. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la épica griega. En realidad vamos a continuar hablando acerca de algunos aspectos que ya veníamos trabajando desde la clase anterior. Y luego vamos a hablar acerca de una importante expresión de la literatura griega, como es el caso en esta clase de la tragedia, ¿no? Y vamos a hablar de una obra representativa de la tragedia griega, como lo es Edipo Rey. En ese sentido, entonces, me permiten, por favor, vamos a ampliar el contenido de esta nuestra presente clase. En cuanto al desarrollo de la épica, vamos a hablar acerca de la Odisea, ¿no? Aquella magnífica obra en la cual se hace referencia a las varias aventuras que experimentó el héroe griego Odiseo. Luego, cuando hablaremos de la tragedia, vamos a puntualizar algunos aspectos como los orígenes, la representación y la finalidad de esta. Posteriormente hablaremos acerca de los grandes aportes de Sófocles para la evolución de la antigua tragedia griega y evidentemente nos vamos a explayar en lo que significa la tragedia Edipo Rey. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar nuestra exposición. La épica griega. Y nuestra atención ahora se va a centrar en esta otra epopeya homérica llamada Odisea. Entonces, recordemos que las epopeyas homéricas tenían como objetivo celebrar esa famosa edad heroica. Así lo vimos, como en el caso de la Iliada, ¿verdad? Ahora vamos a centrar nuestra atención en la Odisea. La Odisea se podría resumir como aquel viaje lleno de aventuras que experimenta Odiseo en búsqueda de retornar a su patria Ítaca. Entonces veamos algunos detalles. ¿Cómo es que se inicia la obra? En el inicio de esta apreciaremos cómo Odiseo se encuentra habitando en la isla de Ojigia, conviviendo con una ninfa llamada Calixo. Odiseo piensa que está en ese lugar 7 días y en realidad, él no se ha dado cuenta, se encuentra allí hace 7 años. Calixo está muy enamorada de Odiseo, pero Odiseo, a pesar de todo ese gran afecto que se le otorga, siempre vive meditabundo y pensativo y muchas veces abandona el palacio de Calixo y se traslada a las orillas del mar. Mira hacia el horizonte con una actitud nostálgica. ¿Y en qué piensa Odiseo? Sus pensamientos, ¿a dónde se dirigen? Creo que ustedes conocen algo de la obra y me podrían quizás ayudar en ese sentido, ¿verdad? ¿En qué está pensando Odiseo cuando va a la orilla del mar y mira entonces de pronto las olas y su vaivén constante, pero con una actitud triste? Eh, En su familia, en su pueblo. Exactamente, ¿no? Odiseo piensa en su patria, piensa en su añorada Ítaca, lejana todavía, y piensa también, como dijo, como expresó aquí el compañero de ustedes, en su familia, en su esposa, la reina Penélope, y en su hijo Telémaco. Y mientras tanto, vamos a ver cómo, mientras Odiseo está pensativo en Ojigia, ¿qué es lo que está aconteciendo en la lejana Ítaca? En Ítaca, el palacio de Odiseo es invadido por los llamados pretendientes, quienes exigen a la reina Penélope que escoja a uno de estos como el sucesor de Odiseo, debido a que el rey hace tiempo ha abandonado el trono. Argumentan de que Ítaca no puede quedarse sin un gobernante. Entonces, Penélope lo que hace es calmar a los pretendientes y le dice a estos que, bueno, escogerá al sucesor de Odiseo cuando termine de elaborar un telar. Y entonces esto solamente será una treta, porque
En las mañanas tejía ese telar y en las noches lo destejía, prolongando así de pronto la espera. ¿Y qué es lo que esperaba? El retorno de Odiseo. Pero sucede que los pretendientes hacen usufructo de los bienes de Odiseo al interior de su palacio. Y esto molesta a Telémaco. Telémaco incluso tiene por ahí un altercado con uno de esos pretendientes. Y por ende entonces Telémaco va a abandonar Ítaca y buscará noticias acerca de su padre. ¿Quién lo acompañará? Lo acompañará Mentor, pero en realidad Mentor era Atenea, quien había tomado la imagen de Mentor. ¿Y a dónde se dirige Telémaco? Telémaco se dirige a lugares como Pilos y Esparta. De esa manera se ha de entrevistar con personajes memorables que participaron en la guerra de Troya, como es el caso de Néstor, como es el caso de Menelao. Y entonces vamos a ver cómo en esas visitas se le informa lo que había acontecido con Odiseo, que los héroes victoriosos de la guerra de Troya habían enrumbado a sus respectivos lugares, pero por ahí surge la noticia de que uno de esos héroes había ya perdido la vida. ¿Quién sería aquel que había perdido la vida? Y entonces veremos cómo Telémaco estará expectante ante la respuesta. Y la respuesta nos indica de que era Agamenón, a mano de Clitemnestra, quien ya había muerto. Entonces, vamos a ver cómo Telémaco es informado de que el regreso, el retorno de Odiseo es un hecho inminente y por ende procura regresar a Ítaca. ¿Qué es lo que había acontecido entonces mientras tanto en el Olimpo? En el Olimpo hay dioses que muestran su apoyo y también su oposición a que regrese Odiseo. Entonces, Zeus evaluará ambas posturas, ambos argumentos. Atenea era quien procuraba el regreso del héroe, pero no así Poseidón. Finalmente es Atenea quien convence a Zeus, y Hermes, el mensajero de los dioses, le dice a Calixto que los dioses ordenan de que debe dejar en libertad a Odiseo. Y Odiseo, con ayuda de Calixto, a pesar de que ella está muy enamorada, ella le brinda víveres, le brinda troncos para que éste construya un navío, y así veremos cómo el viaje lo realiza Odiseo en búsqueda de regresar a Ítaca desde la isla de Ogygia. Obviamente el viaje lo realiza a través del mar, y es el dios del mar, Poseidón, quien está enemistado con Odiseo y lo hace naufragar. Así veremos cómo Odiseo aparece náufrago en las orillas de una isla. Y de pronto aparece una muchacha. Su nombre es Nausicaa. Nausicaa y sus sirvientes se encuentran a este hombre semidesnudo. Le brindan algo para vestirse y Nausicaa le ofrece a ese náufrago llevarlo al palacio donde gobierna el rey Alcinoo. Odiseo había llegado entonces a la isla de los Feacios. Así entonces vamos a ver cómo el rey Alcinoo recibe a este forastero y entonces lo invita al palacio, le ofrece un banquete, lo hace partícipe de juegos florales y mientras se desarrollaba todo esto, aparece un Aeda quien con una cítara en mano empieza a tocar unas melodías y empieza a recitar las grandes acciones bélicas de los griegos durante la guerra de Troya. Y este Aeda enfatiza cómo el ingenio de un tal Odiseo posibilitó la construcción de un caballo de madera que ingresó a la ciudad amurallada. Y esto sería entonces el principio de la victoria griega. Odiseo, quien había dado una falsa identidad, empieza a derramar lágrimas. ¿Y por qué derrama lágrimas? Porque él reconoce sus propias acciones. Y entonces Odiseo le revela al rey Alcinoo su verdadera identidad. Yo soy ese Odiseo del cual se está hablando. Y el rey Alcinoo entonces estará maravillado de tener en su corte
a un héroe de la guerra de Troya. Y es así entonces como Odiseo le empieza a contar lo que experimentó el héroe tras partir desde Troya. Y entonces le cuenta muchas aventuras, entre ellas, por ejemplo, la llegada al país de los Cicones, lugar en donde los hombres de Odiseo tuvieron un altercado con los lugareños. Luego Odiseo narra cómo es que llegó a la isla de los lotófagos, un lugar donde crecía la flor de loto, y quien comía esa flor perdía la memoria y se olvidaba de su patria. Luego cuenta Odiseo cómo es que llegó a la isla de los cíclopes y detalla entonces lo acontecido con Polifemo y cómo su ingenio posibilitó salvar a parte de su tripulación de las garras de este ciclo. Tras esa experiencia, finalmente veremos cómo Odiseo cuenta su arribo a la isla del dios Eolo, dios que estaba enemistado con Poseidón, y fue este quien le propició algunos vientos que posibilitaron el retorno. Pero la ambición de los hombres de Odiseo hicieron que en vez de arribar pronto a Ítaca, se dilate ese arribo. Tras esto, veremos cómo Odiseo narra sus aventuras en la isla de los Lestrigones y después su estadía en el palacio de la hechicera Circe, una hechicera que transformaba a los hombres en animales, en cerdos. Y entonces veremos cómo los consejos de Atenea serán fundamentales para que finalmente Odiseo logre derrotar a Circe. Y tras esto entonces Odiseo conmina a que la hechicera devuelva a sus hombres a su verdadera fisonomía. Circe, claro está, aceptará bajo una condición: pasar la noche con Odiseo. Y Odiseo pues estará llano a ese gran sacrificio. Y tras esto entonces veremos cómo los hombres de Odiseo retoman su fisonomía humana y Circe les brindará al héroe algunos consejos para sobrellevar situaciones posteriores, como por ejemplo cómo enfrentar su llegada al mundo del Hades, es decir, su descenso al inframundo. Y cuando Odiseo entonces logra llegar al inframundo, se encuentra con personajes importantes, entre ellos, por ejemplo, el ya fallecido Aquiles. También se encuentra otro personaje muy famoso de la mitología, Tiresias, del cual hablaremos ya más adelante en el desarrollo de esta clase. Y también, para llenar un tanto de amargura a Odiseo, encuentra inesperadamente al espectro de su madre, Anticlea, quien había muerto en la lejana Ítaca. Así veremos entonces cómo Tiresias le anticipa las cosas que le depararán a Odiseo. Tras su visita al inframundo, Odiseo entonces, y gracias a los consejos de la maga, de la hechicera Circe, también logrará escuchar el canto de las sirenas y sobrellevar la presencia de aquellos monstruos marinos que hacían naufragar a los navíos, monstruos llamados Caribdis y Escila. Y tras esto, finalmente, veremos cómo la embarcación de Odiseo llegará a la isla de el dios Helios. El dios Helios tenía en esa isla vacas sagradas. Los hombres de Odiseo morían de hambre. ¿Era acaso atentar contra el dios? Y entonces algunos de los hombres de Odiseo sacrifican algunas de estas vacas. Esto traerá consecuencias. El dios Helios se molestará y hará prácticamente que el navío de Odiseo se destruya. Y el único sobreviviente será Odiseo, quien llega finalmente a Ogygia. Entonces, todas estas aventuras las ha contado, dice. El rey Alcinoo entonces sigue maravillado y decide ayudar entonces a Odiseo a por fin regresar a Ítaca. Es así entonces como un navío zarpará desde la isla de los Feacios rumbo hacia Ítaca.
Odiseo llevará consigo una serie de regalos, de presentes, de trofeos. Y Odiseo durante el viaje se queda dormido. La tripulación, al llegar a Ítaca, decide no despertarlo. Y entonces lo desembarca y el navío se aleja. Cuando Odiseo entonces despierta, se da cuenta de que está a la orilla del mar y no reconoce su patria. Odiseo entonces se siente muy abatido, piensa que lo han engañado, que lo han dejado en cualquier lugar, cuando de pronto se acercaba un pastor. Y este pastor le pregunta a Odiseo cuál era su nombre. Y como ya hemos dicho, Odiseo solía brindar una falsa identidad. Le dice otro nombre, le dice que es hijo de tal, que ha llegado por cuestión de negocios, etc. Y el pastor se ríe y le dice: tú siempre mientes, Odiseo. ¿Y por qué dice esto el pastor? Porque en realidad no era un pastor, era Atenea. Atenea entonces era quien había tomado la imagen de un pastor. Se muestra ante Odiseo y entonces le dice: esta es tu tierra, reconócela, esta es Ítaca. Y entonces Odiseo derramará lágrimas, lágrimas porque ha sufrido bastante para regresar a Ítaca. Por fin se ha producido ese retorno. Pero de inmediato Atenea decide transformar a Odiseo en un mendigo para no ser reconocido por los lugareños. Y de esa manera entonces, con esa imagen de mendigo, Odiseo va a atestiguar el proceder de esos pretendientes. Estos, a propósito, habían descubierto el engaño del telar y habían exigido a la reina Penélope que ella escoja de una vez al sucesor de Odiseo. Finalmente, la reina determinará lo siguiente y les dice a los pretendientes que aquel quien quiera ocupar el trono de Odiseo deberá superar un reto. El reto consistirá en tensar el arco que le perteneció a Odiseo y con él hacer disparar una flecha que debe atravesar 12 anillos. Entonces, los pretendientes en el gran salón del palacio procurarán ellos cumplir ese reto. Mientras tanto, el mendigo, en realidad Odiseo, quien a pesar de esa imagen ha sido reconocido por algunos personajes, entre ellos su perro fiel, Argos, quien lo ha esperado todo ese tiempo para solamente olisquearlo y después morir, y otros personajes como el porquerizo Eumeo y la nodriza Euriclea, pero no será reconocido por los otros. Y entonces será maltratado por los pretendientes, será constantemente humillado. Y en el gran salón ningún pretendiente logra cumplir el reto. Mientras tanto, en un descuido, el mendigo tensa el arco y dispara la flecha que atraviesa los 12 anillos. Y entonces de pronto hay un silencio absoluto. De pronto hay incertidumbre y las preguntas surgen: ¿quién en realidad es ese hombre? Y entonces el mendigo empieza a quitarse los harapos y finalmente se descubre su verdadera identidad. Se trataba de Odiseo, Odiseo que había regresado tras 20 años de ausencia. En ese instante, Odiseo llama a su hijo Telémaco y veremos cómo Telémaco ayudará a su padre a ejecutar esa venganza contra los pretendientes. Y Odiseo dispara sus flechas y mata a todos los pretendientes. Tras ello, entonces, Odiseo ordena que se limpie el gran salón del palacio y anuncia su regreso a la reina Penélope. La reina Penélope entonces experimenta felicidad y al mismo tiempo duda. ¿Por qué duda? Porque ella no está segura de que ese hombre que dice ser Odiseo en verdad lo sea. ¿Cómo saber si él es Odiseo, si él es el hombre que 20 años atrás se fue de este lugar? Entonces la reina lo pone a prueba y entonces le dice a Odiseo: Odiseo, esposo mío, seguramente estás muy cansado tras tu largo viaje. He dispuesto que retiren de nuestra habitación el tálamo nupcial.
nuestra cama donde dormíamos juntos antaño para que sea llevada a otra habitación y allí pueda descansar plácidamente en un espacio mucho más grande. Y al escuchar esto, Odiseo se da cuenta de que se trata de una treta de su mujer y le dice entonces a ella: esposa mía, pero ¿cómo es posible que hayan podido retirar ese tálamo nupcial que está al interior de nuestra habitación? Es imposible retirarlo de allí, ya que yo mismo he tallado esa cama en la corteza de un árbol. Y efectivamente, entonces Odiseo conocía todo esto. Y entonces Penélope allí recién confirma que se trata del verdadero Odiseo. Penélope estará muy feliz y entonces recibe de grata manera al héroe tras 20 años de ausencia. Sin embargo, la historia no termina aquí, puesto que después algunos habitantes de Ítaca estarán en contra del retorno de Odiseo. Algunos argumentan: Odiseo lleva la muerte consigo, se fue hace 20 años con una tripulación y no ha regresado nadie, solamente él. Llega y causa más muerte. Entonces vamos a ver cómo se pretende realizar una rebelión, pero al final la rebelión será disipada con intervención de Zeus, el dador de rayos, y de Atenea, quien recordemos siempre protegía al héroe. Y así es como finaliza entonces esta destacada epopeya que seguramente ustedes ya conocen y en cierta medida han recordado. Dicho esto, entonces, estimados alumnos, a continuación vamos a hablar acerca de algunos aspectos importantes en relación a la obra. Empezaremos con los rasgos formales. Entonces, Odisea pertenece al género épico, y eso ya lo conocemos, lo tratamos en la clase anterior. En cuanto a la especie, se trata de una epopeya. En el plano estructural, Odisea está constituida por 24 cantos, o llamados también rapsodias. En cuanto a la versificación que se ha empleado para su composición, aquí prima el uso del hexámetro. ¿Y cuál era la figura literaria que se repetía constantemente? No lo dice aquí, pero ustedes ya lo recuerdan, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿El epíteto? Epíteto. Excelente el epíteto, ¿no? Entonces, eh, estos epítetos proliferaban tanto en Odisea como también en Iliada. Ahora, en cuanto a la temática, el tema principal es el retorno de Odiseo a Ítaca, pero también encontraremos otros temas. Temas como el amor a la familia y el amor a la patria. Pero claro, también aparecen otros temas que podríamos deducir. Por ejemplo, la actitud que demuestra Penélope frente a los pretendientes. ¿Qué temática nos podría acaso ofrecer? ¿Qué temática podríamos deducir a partir de esa actitud? Correcto. Fidelidad. Fidelidad. ¿Ah? Lealtad. Lealtad o fidelidad. Excelente, muy bien, ¿no? El hecho de que durante su ausencia, en este caso la ausencia de Odiseo, eh, Anticlea decida, desesperada por ya no ver a su hijo, caminar hacia el mar y morir ahogada. ¿Qué tema podríamos apreciar allí? Por ejemplo, ¿no? ¿Alguna idea? Vamos. La madre de Odiseo estaba desesperada porque su hijo no regresaba y decidió caminar rumbo al mar. Y caminó y se ahogó. ¿Podríamos acaso deducir el tema de el suicidio, quizás? Se puede apreciar ahí también, ¿verdad? Dígame, cuando Odiseo regresa a Ítaca, él obviamente mata a los pretendientes. A partir de ello, ¿qué temas podríamos deducir? Recordemos que los pretendientes buscaban ocupar el lugar de Odiseo.
Una simple deducción, jóvenes, a ver, por favor. La venganza, quizás. Venganza, correcto. El tema de la venganza y a partir de ello el tema de la muerte. ¿Sí? Entonces sí, pues son otros subtemas que también se desarrollan en la obra, pero nuestra atención debe centrarse en lo que ustedes están apreciando, el retorno de Odiseo y el amor a la familia y el amor a la patria. Bien, entonces, estimados alumnos, vamos a dejar de lado esta parte que complementa lo que ya habíamos trabajado en la clase anterior y ahora, solamente para finalizar la Odisea, vamos a centrar nuestra atención en un breve comentario en torno a la Odisea. En esta epopeya nosotros vamos a apreciar cómo prevalece la astucia y el ingenio del héroe Odiseo. Sí, hay un mérito en él por demostrar esas actitudes, ¿no? Y el más claro ejemplo es cómo hizo Odiseo para sobrellevar ese encuentro con el cíclope Polifemo. Ustedes seguramente recordarán cuando Polifemo le pregunta su nombre al héroe, este, que no solía revelar su verdadera identidad, le dice un falso nombre. ¿Recuerdan cómo se hace llamar Odiseo ante Polifemo? Nadie. Nadie, ¿verdad? Entonces, cuando finalmente el astuto Odiseo logra herir con una estaca en el ojo del cíclope, este entonces pedirá ayuda, ¿no? Y llama a sus demás hermanos cíclopes. Hermanos cíclopes, me han herido. Y ellos le preguntarán, ¿pero quién te ha herido? Nadie me ha herido. Bueno, si nadie te ha herido, entonces, ¿por qué te quejas? ¿No? Entonces, así logró superar esta situación. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cómo Odiseo constantemente estará protegido por Atenea, y recordemos que Atenea es la diosa de la sabiduría, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención en el héroe, su inteligencia, su astucia, su ingenio, sus ardides. Dicho esto, ya para acabar, vamos a ver cómo, si en la Ilíada Homero había proyectado su concepción de la vida como una lucha constante, aquí también en Odisea, Homero también proyecta su concepción de la vida a través de esta obra. La vida será asumida como un viaje difícil cuyos peligros son necesarios afrontar para realizar el destino personal. Y eso entonces es lo que vamos a apreciar en esta obra. Bien, ahora sí, dejamos de lado esta parte dedicada a la épica griega y vamos a hablar acerca de la tragedia griega. Orígenes, representación y finalidad. Vamos a ver estos puntos en forma secuencial. Así que empecemos con los orígenes de la tragedia griega. Esta expresión artística, ¿de dónde surgirá? ¿Cuál es el origen de la tragedia griega? El origen de la tragedia griega es el antiguo ditirambo. ¿Y qué cosa era un ditirambo? Un ditirambo era un canto coral que servía para honrar al dios Dionisos, o también llamado Baco. Era el dios del vino y el dios de la fertilidad. Entonces, el origen de la tragedia griega es el ditirambo. Hemos dicho, se trata de un canto coral. Por lo tanto, es importante mencionar la presencia de un coro. Los integrantes de ese coro recibieron la denominación de coreutas. Entonces los coreutas emitían este canto para honrar a Dionisos. Pero resulta que al transcurrir el tiempo, uno de estos coreutas empieza a diferenciarse del resto. Este coreuta diferenciado asumió la labor de solista o de director, recibiendo la denominación de corifeo. El corifeo entonces interactuaba con el resto del grupo coral. De esa manera entonces vamos a apreciar cómo solía responderle a este grupo coral. Y entonces, en la medida que evoluciona la tragedia, el corifeo dará origen a la aparición del actor. Y entonces veremos cómo la designación griega para actor significa
el que responde, considerando la labor que realizaba el corifeo. Ahora bien, hay otros detalles importantes que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, los integrantes del coro aparecían vestidos de sátiros. Y entonces se cree metafóricamente que los sátiros representaban a machos cabríos. Por ende, entonces, en el desarrollo de esta ceremonia religiosa, tragedia es el término que significa canto de los machos cabríos o también oda en torno a un macho cabrío. Es importante también considerar de que los integrantes del coro se constituían como las personas más cercanas al dios Dionisos, pero a su vez también estos integrantes del coro eran testigos de la suerte del héroe. Y evidentemente en la tragedia el héroe estaba asignado por la fatalidad, por situaciones difíciles de sobrellevar. Incluso el héroe es consciente de que en cualquier momento puede incluso morir. Ahora, hay otros detalles importantes que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, poner en escena una tragedia demandaba un costo, y el costo era asumido por el ciudadano rico, el cual recibió la denominación de corega. Entonces, jóvenes, sepamos diferenciar estos términos: coreuta, corifeo, corega. ¿Correcto? Tengamos en cuenta ello. Ahora, ¿cuándo es que prolifera el desarrollo de tragedias y cuándo se representaban estas? Bueno, las competencias trágicas proliferaban allá por el siglo V a.C. ¿Qué significa esto? Que los autores representaban sus mejores obras y el público decidía cuál era la ganadora. Ahora, ¿cuándo se realizaban estas representaciones trágicas? Cuando se celebraban las llamadas grandes dionisíacas, o también conocidas como urbanas o fiestas de primavera. Estas se celebraban entre los meses de marzo y de abril. Es ahí entonces cuando se celebraban estas grandes dionisíacas. A ver, ¿me permiten? Un ratito, por favor. Voy a tomar una captura de pantalla. ¿Sí? Me piden esto. Un segundo, por favor, para continuar. Muy bien, continuemos entonces. Esto en relación a los orígenes de la tragedia griega. Bueno, sigamos entonces. Ahora pasemos a este segundo punto. Representación. Entonces, ¿cómo vamos a entender la representación? En la representación hay varios detalles que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, que el actor, y cuando ya aparecen más los actores, están ya en el escenario, estos utilizaban máscaras y disfraces. Y entonces vamos a ver cómo ellos interactuaban entre sí. Claro, y esa interacción demandaba también la alternancia de partes cantadas y partes recitadas. ¿En quiénes recaían las partes cantadas? En el coro. Y las partes recitadas en el actor, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta ello. Ahora, allá por el año 472 a.C., se construyó un teatro en honor al dios Dionisos. Y ustedes seguramente en sus respectivos monitores están visualizando cómo era la estructura de ese teatro. Ese teatro presentaba espacios definidos y estos espacios tenían una función importante. Dentro de estos espacios, por ejemplo, ustedes pueden apreciar las graderías. Entonces, ¿quiénes se ubicarían en las graderías en esa estructura semicircular ascendente? ¿Quiénes se ubicarían en las graderías? Es El fácil de público, deducir. las personas. Obviamente, los espectadores, el público, ¿verdad? Pero fíjense cómo en la parte inferior encontraremos un espacio semicircular llamado orquesta. Y en la orquesta se ubicarían los integrantes del coro, es decir, los coreutas.
ese era el lugar destinado para el coro. La orquesta limitaba con otro espacio llamado escena. Ustedes lo están visualizando. En la escena, ¿quién aparecería? Aparecería el actor o actores, eventualmente, cuando aparecen ya otros, cuando ya aparece más de uno. Y entonces era el espacio para que estos interactúen entre sí. Allí se aprecia pues el movimiento y el diálogo que efectuarán cuando ya aparece el segundo actor. Y detrás de la escena vamos a apreciar como fondo la imagen de un palacio. En ese lugar entonces se representaban las tragedias. Pero vamos a tener en cuenta de que esa representación expresaba también ciertos detalles que debemos de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la violencia, escenas violentas, un asesinato, un suicidio, derramamiento de sangre, etc. Ello no se mostraba al público espectador. Ello acontecía al interior de ese palacio. Sin embargo, vamos a ver cómo el público asumía que un hecho funesto, un hecho desgraciado, un hecho aciago, había acontecido. Reitero, la violencia no se mostraba al público espectador. Y otro detalle importante es que las mujeres estaban imposibilitadas de ser partícipes de una representación trágica. Entonces, las mujeres no podían estar en escena, las mujeres no participaban. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿ello limitaba la presencia de papeles femeninos en la antigua tragedia griega? ¿O sí había papeles femeninos? Sí, Sí había. había. Sí había Sí papeles había. femeninos. ¿Me pueden mencionar 3 personajes femeninos de la antigua tragedia griega? Solo 3. Dicen ustedes que sí habían. Pido 3 nada más. Yocasta. Excelente, Yocasta sería una de ellas. ¿Algún otro personaje femenino? Hay personajes femeninos, me acaban de decir. ¿Recuerdan algún otro personaje femenino? Hay varios en realidad. Bueno, no voy a dilatar porque el tiempo no gana. Son varios. Podríamos hablar de Clitemnestra, podríamos hablar de Antígona, podríamos hablar de Medea, podríamos hablar de Écuba, en fin, ¿no? Varios personajes femeninos que eran representados por hombres. Por eso ahí la importancia del uso de los disfraces y de la máscara. Entonces, esto es lo que debo de tener en cuenta en relación a la representación. Finalidad. En cuanto a la finalidad, Aristóteles, a través de su obra monumental llamada Poética, nos indica de que el fin que justificaba una representación trágica era la catarsis. ¿Y qué vamos a entender por catarsis? La catarsis es la purificación espiritual provocada por la compasión y el miedo en el espectador. O sea, el espectador, al apreciar lo que acontecía con el héroe, sentía compasión por él. O sea, tenía pena de que algo, pues, tan nefasto le esté aconteciendo. Pero al mismo tiempo tenía miedo, miedo de que algo similar le pase a él. Y obviamente ello no acontecía con el espectador. Entonces el espectador, al darse cuenta de que no le sucede, sentía una especie de alivio, ¿no? Y entonces esa sensación de alivio es justamente la catarsis, la purificación espiritual. Entiéndase también por catarsis la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Muy bien, entonces en la medida que va evolucionando la antigua tragedia griega, vamos a tener en consideración otros detalles importantes, como la concepción fatalista de la vida, es decir, la idea de destino inevitable. Les pregunto a ustedes, ¿el hombre podía escapar de su destino? ¿Sí podía o no podía? No, no podía. No podía, ¿verdad? No, no Estaba se podía. sujeto al designio de los dioses, no tenía voluntad propia, y ante ese destino impuesto, ¿qué debe hacer el héroe? ¿Huir
o afrontarlo. Afrontar. Afrontar. Afrontar su destino. A pesar de que él pierda seres queridos, a pesar de que males le recaigan, a pesar de que pueda morir, debe afrontar ese destino. Y al afrontar ese destino, el héroe irá adquiriendo dignidad y grandeza. Sobre el héroe, a propósito, hay que mencionar también lo siguiente. Dígame, el héroe de la tragedia griega, ¿podría ser cualquier persona, una persona común y corriente? ¿O tenía que ser una persona identificada con la clase social dominante? ¿El héroe podría ser un esclavo? ¿El héroe No. podría ser acaso de pronto un pueblerino? ¿Pastor tal vez? ¿O tenía que ser un príncipe o un rey? Entonces el héroe siempre será un noble, un hombre de la aristocracia. Eso ténganlo en cuenta también. Ahora, estamos hablando de Aristóteles, ¿verdad? Hemos hablado hace un momento. Aristóteles también proyecta su concepción en torno a la tragedia. Para él, la tragedia es mímesis. ¿Y qué se entiende por la palabra mímesis? Copia, representación o imitación. O sea, la tragedia es como si de pronto copiara o imitara un aspecto de la realidad y obviamente lo muestra en un escenario ante el público espectador. Bien, dicho esto, vamos a mencionar de que los grandes representantes de la tragedia griega fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de uno de esos representantes de la antigua tragedia griega. Sófocles aparece aquí. Sófocles nos ha brindado importantes aportes para la evolución de la antigua tragedia griega. Dentro de estos aportes, por ejemplo, podríamos apreciar cómo él incrementó a más de 2 el número de actores. ¿Qué entendemos por esto entonces cuando se dice que se incrementó a más de 2? O sea, ¿cuántos actores mínimo en escena aparecerán? 3. 3. 3, correcto. Entonces hay una mayor dinámica entre ellos. El diálogo entonces adquiere mayor relevancia. Pero también Sófocles amplió la acción dramática, o sea, el conflicto que se aprecia en el desarrollo de la obra se hace más intenso. Y por su parte también Sófocles profundizó en la personalidad y en las motivaciones de sus héroes. En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo él explora el aspecto psicológico, los miedos, los temores, las angustias de esos héroes. Y finalmente, Sófocles, a diferencia de su predecesor Esquilo, cultivó la obra individual. Les explico. Esquilo procuraba desarrollar trilogías. Es el caso de la Orestiada, la única obra de Esquilo que ha sobrevivido, la única trilogía. Y la Orestiada está constituida por 3 tragedias: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Entonces, ¿Sófocles nos presenta trilogías? No, él trabaja esas tragedias en forma individual. Por eso dice que cultiva la obra en forma individual. Bien, estos son los aportes de Sófocles. Sófocles, quien sería el autor de obras importantes como Edipo Rey, Edipo en Colona, Áyax, Antígona, Filoctetes y las Traquinias. Dentro de esa producción trágica destaca Edipo Rey. Rápidamente, nos quedan pocos minutos, vamos a hablar acerca de esta obra. El escenario importante, el escenario principal es la ciudad de Cadmo o Tebas, como se le conocerá. Tebas es una ciudad que está experimentando una terrible situación, una peste ha recaído en ella y esto ha causado gran mortandad en los animales, las tierras se vuelven áridas, los hombres mueren. Entonces la población decide acercarse al palacio de Edipo y solicitan su ayuda. Un sacerdote le habla a Edipo y le explica la situación por la cual está atravesando la población. Edipo entonces le dice a la población que ha enviado a su cuñado Creonte a averiguar a través del oráculo el motivo de la peste. Cuando Creonte retorna, quiere decir en secreto a Edipo lo que el oráculo le ha manifestado,
Pero Edipo le da pues venia para que lo diga a todos. Bueno, Creonte regresa y dice de que la peste se asume como un castigo divino. Entonces, ¿cómo cesará esa peste? Esa peste acabará siempre y cuando se acabe, es decir, se mate o se expulse a un homicida de la ciudad de Tebas, aquel quien habría causado la muerte de Layo, otrora gobernante de la ciudad. Y entonces, al enterarse de esto, Edipo buscará descubrir la identidad de ese asesino y tras consultar con el coro, este le aconseja de que le pregunte al adivino Tiresias quién podría ser ese culpable. Tiresias será llevado al palacio, pero Tiresias no quiere revelar esa terrible verdad, porque es una verdad que atañe al propio Edipo. Y tras las preguntas del rey, Tiresias responderá con evasivas, y esto hace de que Edipo se moleste, incluso de que considere a Tiresias como perverso y cómplice del asesino. Pero Tiresias es un anciano de gran sabiduría, él no tiene la capacidad visual, y esto hace que su sabiduría se haga pues mucho más evidente. Y como sabio, hablará con la verdad. Tiresias finalmente le dice la verdad a Edipo. El hombre a quien buscas eres tú, le dice. Y esto enervará más a Edipo. Entonces, Edipo cree que Tiresias y su cuñado Creonte se han puesto de acuerdo para acusarlo. Al final Tiresias se va del palacio y habrá pues una gran molestia en Edipo. ¿Qué pasa después? Edipo increpará a Creonte su actitud. Sospecha de que Creonte tiene ansias de poder, pero Creonte apreciaba y quería a Edipo. Creonte está contrariado ante tales acusaciones y entonces se retira también incómodo. Edipo sigue muy molesto cuando en ello aparece entonces Yocasta, quien buscará calmar a Edipo. Y entonces le dice, ¿qué pasa, Edipo? ¿Por qué estás molesto? Porque tu hermano, a través de Tiresias, me acusó a mí de ser yo el asesino de Layo. No creas en esas versiones, esas acusaciones, por favor, Edipo. Acá en la ciudad todos sabemos que Layo fue victimado por bandoleros en tierras extranjeras y tú no tienes nada que ver. Mira, para que te sientas más tranquilo, ha de saber que incluso los vaticinios no llegan a cumplirse. Te cuento algo del pasado. Cuando Layo vivía, él y yo tuvimos un hijo. Cuando nació esta criatura consultamos con el oráculo cuál sería su destino y el oráculo dijo que esa criatura iba a matar a su padre y se iba a casar conmigo, con su propia madre. Temiendo esto, Layo decidió deshacerse de la criatura y ya ves, la criatura jamás mató a Layo y el rey de Tebas fue victimado por bandoleros en tierras extranjeras por un cruce de 3 caminos. Así que quédate tranquilo. Pero ni bien dijo este dato, Yocasta, un frío amenaza de pronto a Edipo, un frío interior, una culpabilidad que empieza a emerger. ¿Qué cosa has dicho, Yocasta? En un cruce de 3 caminos. ¿En qué lugar aconteció ello? En el país de Fócida, donde confluyen los caminos de Delfos y de Daulia. Pero ¿cuándo pasó esto? Ello pasó poco antes de que llegues a la ciudad. Pero, por favor, dime más detalles. Y empieza de pronto a asustarse Edipo. Yocasta le responderá, a pesar de que ella también empieza a sentir miedo. Y le pregunta entonces Edipo, dime, Yocasta, Layo, ¿cómo era? Era un hombre casi de tu estatura, con el cabello encanecido, y ahora que me lo pregunta de rostro se parecía a ti. Y entonces Edipo empieza a sentir mucho más temor, temor de que las palabras de Tiresias sean verdad. Dime, Layo viajaba solo acompañado, él iba con una comitiva, entre ellos un heraldo. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron casi todos. ¿Sobrevivió alguien? Sí, sobrevivió una persona que dio la versión de los bandoleros. ¿Y dónde está esa persona?, pregunté Edipo. Esa persona estaba aquí, pero llegaste al palacio y me pidió encarecidamente irse de este lugar. Creo que ahora se dedica al pastoreo. ¿Y es posible traerlo? Sí, claro, pero ¿para qué? Para que él ratifique su versión. ¿Pero por qué estás tan asustado? Para que me entiendas te contaré algo, Yocasta. Y Edipo le cuenta algo del pasado. Cuando yo vivía en Corinto, junto a mis padres, el rey Pólibo y la reina Mérope,
Durante un banquete, una persona que estaba ebria me dijo que yo no era hijo del rey Pólibo, me dijo que yo era adoptado. Y entonces le pregunté a mi padre y él me dijo que no hiciera caso a ello. Entonces, no conforme con esa respuesta, fui a consultar al oráculo por mi cuenta y el oráculo me dijo que iba a matar a mi padre y me iba a casar con mi madre. Temiendo esto, decidí nunca más regresar a Corinto. Divagué por varias tierras extrañas hasta que llegué a un cruce, 3 caminos, lugar donde tuve un altercado con un anciano. Me enfrenté a todos ellos y los maté a casi todos. Y tras ello, llegué a la ciudad. Los hechos están coincidiendo, salvo la versión de ese único sobreviviente, y obviamente Edipo siente en ese momento una gran culpabilidad. Y en medio de ello, frente al coro, de pronto aparece un mensajero proveniente precisamente de Corinto, anunciando la muerte del rey Pólibo. Edipo, quien siente esa culpabilidad, cree que esa muerte es culpa suya. Claro, como nunca regresé a Corinto, entonces el rey me extrañó mucho y murió de pena. Yo lo maté. Se ha cumplido la primera parte del vaticinio. Y no puedo regresar a Corinto para consolar a Mérope, mi madre, porque la segunda parte del vaticinio dice que yo me voy a casar con mi madre. Ella sola, yo solo, la consuelo, puede pasar algo entre nosotros. No puedo regresar a Corinto. El mensajero le dice, pero rey, si eso le llena de aflicción, te voy a dar una noticia que te va a alegrar. Te voy a revelar un secreto. Tú no eres hijo del rey Pólibo, tú eres adoptado. ¿Cómo sabes eso?, le dice Edipo. Bueno, para que me entiendas, dice el mensajero, te voy a contar algo del pasado. Tiempo atrás yo me dedicaba al pastoreo y llevaba mis rebaños cerca al monte Citerón. Fue en ese lugar en el que te encontré, con los pañales que te aprisionaban los tobillos. Por eso llevas el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Yo te rescaté, yo te crié, pero cuando me enteré que el rey Pólibo no podía tener hijos, entonces creí que lo mejor, más conveniente, sería entregarte a un mejor hogar. Y así se ha descubierto de que Edipo no era hijo del rey Pólibo, y las posibilidades de que sea hijo de Layo se acercan más. Al final aparece el pastor. Y Edipo entonces le hará una serie de preguntas a ese pastor, pero el pastor no quiere revelar esa verdad. Y entonces, ¿cómo así le dice? Tienes que decir esa verdad. No, por favor, no me obligues. ¿Conoces a este mensajero de Corinto que antes fue pastor? No me acuerdo de él, pero el mensajero sí se acuerda. Yo me acuerdo de ti. Tú también eras pastor. Tú también llevabas a tu rebaño cerca del monte Citerón. Mira, fuiste tú quien recibió la orden de palacio de deshacerte de una criatura. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, de eso sí me acuerdo, dice el pastor. Bueno, esa criatura ahora está frente a nosotros. Es el rey Edipo. Y el pastor se niega a revelar la verdad, pero tras la amenaza de muerte que le hace Edipo, finalmente responderá a esas preguntas. ¿Qué orden te dieron? Deshacerme una criatura. Y esa criatura pertenecía al palacio o a la servidumbre. Al palacio. ¿Quién te la dio? Su propia madre. ¿Quién fue la madre? Yocasta. Y entonces, ¿qué hiciste? Bueno, no maté a la criatura, sentí pena por ella, sentí compasión y creí que lo mejor sería entregarle a este otro hombre, que era pastor en ese tiempo, para que te lleves lejos de aquí. Y la versión esa de los bandoleros que mataron a Layo, bueno, fue parte de mi cobardía. Y con esas palabras se ha descubierto la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que sin saberlo, Edipo había matado a su padre y se había casado con su madre. Terrible verdad. Entonces Edipo siente el peso de esa culpa y Yocasta había descubierto esa misma verdad antes que Edipo. Ella ha decidido quitarse la vida ahorcándose con su propio cabello en su habitación. Y cuando Edipo se entera de ello, de inmediato, desesperado, va en búsqueda de ella y al encontrarla muerta, entonces él coge los broches del vestido de ella y con esos broches se revienta los globos oculares para imponerse un autocastigo. Pero evidentemente hay un castigo que se le impondrá y ese castigo entonces será finalmente el destierro. Tendrá que irse de la ciudad para siempre. Y así finaliza entonces Edipo Rey. ¿Cuál es el tema central, el tema principal de esta tragedia? La limitación humana en controlar su destino. Entonces tengamos en cuenta que el destino actúa como una fuerza superior, pero siempre a través del individuo. La obra nos presenta la incertidumbre que experimenta a Edipo. Pero el protagonista también asume la función de chivo expiatorio, es decir, él asume su culpa y provoca con su castigo la salvación de los ciudadanos de Tebas y obviamente la salvación de la peste. En la obra se enfatiza la oposición entre ceguera y visión. Se dice entonces que la verdadera visión es interior. La externa
es una visión falsa. Y la ceguera física representa la adquisición de sabiduría de esa visión interior. Es por ello entonces que, miren este detalle, y ya con esto concluyo, el detalle es el siguiente. Tiresias es un hombre de gran sabiduría, pero es ciego, ¿verdad? Y eso lo hemos apreciado. Y en el caso de Edipo, Edipo era impulsivo, era dominante al principio, pero cuando él se quita la capacidad visual, ahora asume otra actitud. Ya no es el imperativo, ya no es el imponente. Ahora él solamente se encarga de asimilar lo que le espera. Entonces, vamos a ver ese cambio. Es propio de la sabiduría reconocer también sus errores. Con ello, hemos llegado al final de la exposición de esta presente clase. Me he pasado un par de minutos, pero ustedes puedan entender que de pronto la efusividad al contar las historias me lleva por ciertos lares. Comparto con ustedes, jóvenes, las claves de las preguntas de esta presente semana y conmigo será hasta el siguiente martes. Que tengan una buena tarde, cuídense, nos vemos, chao, muchísimas gracias. Tómenle de inmediato captura de pantalla. Gracias, profesor. Cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Gracias, chao.